Más de 10 días después de las elecciones en Venezuela, el panorama político sigue siendo sumamente complejo. Con Nicolás Maduro como vencedor oficial, la oposición enfrenta la situación con mucha cautela, apelando al apoyo de la comunidad internacional. A medida que la tensión aumenta, las propuestas de nuevas elecciones y la intervención diplomática de países vecinos intentan buscar una solución pacífica. Bienvenidos a este episodio de tu programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Yo soy Juan de Dios Vázquez y en esta ocasión nos adentramos a lo sucedido después de las elecciones en Venezuela. Desde las protestas de la oposición hasta la respuesta enérgica del gobierno chavista. Para ello nos acompaña en el estudio Brenda Estefan, una experta en relaciones internacionales con un impresionante historial académico y diplomático. Hola Brenda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Juan de Dios, gracias por la invitación a tu programa. Pues mira, han sido 10 días muy tumultuosos en Venezuela. Obviamente sabemos, fue la elección. Según el Instituto Electoral de Venezuela ganó Maduro. Según la oposición no fue así. Se han entregado las actas, ha habido protestas, ha habido arrestos, ha habido presión internacional. ¿Qué queda ahora? Pues tienes razón, Juan de Dios. Normalmente el día de la elección es el momento en el cual se zanjan las diferencias políticas y se decide qué proyecto va a seguir un país. En el caso de Venezuela, en lugar de certidumbre con la elección, lo que tenemos es incertidumbre total. 10 días de caos en donde evidentemente hay una verdad, porque hay quizás temas internacionales donde podemos debatir quién tiene mayor razón. Aquí hay un hecho que es por quién votaron los venezolanos. Y hay, digamos, la versión del gobierno que da un dato globalizado, pero que se niega a publicar los resultados desglosados. Y por otro lado, la oposición que presenta actas oficiales del Consejo Nacional Electoral, es decir, no son los datos de la oposición, son actas del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, pues tenemos sí, desde luego, a países de la región que desconocen los resultados, como Guatemala, como Argentina, como Panamá, pero lo más importante, Juan de Dios, los venezolanos no reconocen los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, saben que no corresponden a la realidad. Tan es así que en las barriadas, como se le conoce a Venezuela, los barrios populares, la protesta ha sido intensa. Estas zonas que tradicionalmente eran afines a Chávez, hoy están en las calles y vemos cómo derriban imágenes del antes endiosado Hugo Chávez, pues las tiran y que cuestionan pues este régimen unipersonal de Maduro, que pues pedir que se resuelvan por la vía institucional las disputas electorales es ilógico cuando sabemos que las instituciones pues no existen realmente en Venezuela. Es un tema de control unipersonal. Maduro controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la mayor parte de los medios de comunicación y bueno, desde luego el ejército. Él tiene claro que como muchos dictadores, el tener a las armas de su lado le da un mayor control y eso es lo que estamos viendo hoy, la represión en las calles a la protesta legítima. Sí, bueno, 25 muertos, ¿no? Hasta ahora. Y digo, y algo que pasó estos días que es muy, muy interesante es que la oposición apela a los mandos militares para que apoyen al pueblo, ¿no? Pero hay un comunicado de, creo que se llama Vladimir Padilla, si no me equivoco. Padrino, tienes toda razón, que es muy curioso, ¿no? Vladimir Padrino, que es el jefe de las fuerzas militares, en el cual dice que no, que va a apoyar a Maduro. Entonces, ahora, estamos en una encrucijada muy, muy compleja, ¿no? Porque si las instituciones le están dando el resultado a Maduro, tienes a la milicia a favor de Maduro, pero obviamente tienes a la mayoría de los países internacionales en oposición a los resultados. ¿Qué puede hacer? ¿Qué tipo de presión puede haber desde otros países para que se respeten los resultados?
no los resultados institucionales, sino lo que podríamos pensar que es lo que la oposición dice y lo que viene en las actas. Pues sí, muchos apuestan por el tema de las sanciones. La verdad es que las sanciones históricamente no funcionan. Lo hemos visto en Cuba, ¿no? Décadas de sanciones no han logrado que el régimen caiga. Entonces yo creo que las sanciones no son realmente la puerta de salida, terminan afectando más a la población, a excepción de las que son focalizadas. Se está hablando de que 72 personas del régimen de Maduro están siendo analizadas, ellos y sus familiares, para imponerles sanciones directas. Ahí sí me parece que tienen un poco más de sentido, cuando van directas a los personajes responsables de la represión, pero en realidad no funcionan mucho. La comunidad internacional, no obstante, tiene que estar vigilante. El mundo democrático tiene que hacer ver qué es lo que sucede, darle voz a la oposición venezolana, darle voz a María Corina Machado y Edmundo González. Ellos a su vez tienen que organizarse de manera interna, organizar la protesta, organizar la disidencia y también desde luego hacer estos llamados a las fuerzas del orden que tradicionalmente han sido un obstáculo para la vía democrática en Venezuela, que es muy estrecha. María Corina Machado sabía que buscar el triunfo por la vía electoral era muy complicado. ¿No? Que las vías eran muy estrechas. Sin embargo, le apostó por eso. La inhabilitan unos días antes de la elección. Ella decide sumarse al proyecto de Edmundo González como un caballo de Troya y finalmente logran avanzar en un carril muy angosto, pero logran avanzar y logran un triunfo aplastante. Se habla del riesgo de que haya una guerra civil en Venezuela. Yo creo que hay que desmitificar esto. No se trata de una población enfrentada entre ella en dos mitades, no. Aquí se trata de una inmensa mayoría de los venezolanos cuya voluntad expresada en las urnas está siendo aplastada por la cúpula del poder. Muy bien, ahora, y entonces, porque llevamos 25 años del régimen chavista, ¿no? Ya ha habido ya diferentes elecciones en las cuales la oposición habla de que hay un triunfo y que hay un fraude electoral, pero bueno, no ha pasado a mayores, ¿no? Al final de cuentas, Maduro ya antes hizo lo mismo, ¿no? Apeló a unas elecciones democráticas, no se ganó, la oposición dijo que no se había ganado y al final de cuentas quedó en nada. ¿Cómo puede ser diferente ahora? A mí me parece que lo que es diferente es el liderazgo que ejerce María Corina Machado, que ha logrado contagiar realmente a la población venezolana, la identificación del venezolano con el discurso que ella tiene, con la narrativa es muy intensa y eso hace pues que la movilización interna sea mucho más fuerte después de la elección de la que vimos en otras ediciones. Incluso hace 6 años realmente la oposición no se presentó a la elección, y lo que hizo fue boicotearla, pidiendo a la gente que no fueran a votar. Después la comunidad internacional dio como ganador o como presidente legítimo realmente a Guaidó. Entonces faltaban realmente elementos. Aquí hay el elemento del liderazgo de María Corina y el otro es la unidad que hay de parte de la oposición, algo que hemos visto muy poco en Venezuela a lo largo de la historia, cuando normalmente hay mucha lucha interna dentro de la oposición. Hoy hay un solo frente y eso creo que puede ser diferente. Muy bien. Ahora, de los 10 candidatos que habían, los 10 fueron a la reunión, ¿no? Los 9, perdón, hubo una reunión, me parece, ¿no? En la cual se hizo una presentación de los resultados. El único que no fue González, ¿no? Entonces, ¿no hay una división ahora mismo en la oposición? No, porque esos candidatos no son miembros de la oposición. Esos candidatos son miembros del chavismo disfrazados de oposición. La verdadera oposición tenía una candidatura única, que era la de María Corina Machado, y en torno a ella están todos los grandes liderazgos de los diferentes partidos de oposición. Hay que decir incluso que, por ejemplo, el Partido Comunista, está en contra de los resultados, los desconoce y ha dicho pues, que no corresponden a la realidad, para quienes piensen también que esto es una cuestión de ideología. Me parece que no lo es. No es tanto una cuestión de izquierdas o derechas, sino de democracias versus dictaduras. Prueba de ello es que líderes de izquierda, como el presidente chileno Gabriel Boric, han desconocido los resultados y han exigido que se publiquen pues las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, incluso generando una tensión fuerte entre Caracas y Santiago de Chile. Muy bien, sí, y por el otro lado, por ejemplo, Zapatero, ¿no? Que era el expresidente de España, está defendiendo, ¿no? a las elecciones y haciendo un llamado a que diferentes
partidos de izquierda lo apoyen, ¿no? Ahora, en este sentido, tenemos vamos a decir, este frente, ¿no? De Brasil, Colombia y México, ¿no? Que están funcionando en cierta forma como árbitros. Por lo menos es lo que abogan. ¿Cómo ves el papel de estos tres países? Pues yo separaría ahí a Brasil y Colombia de México. Okay. Brasil y Colombia han sido críticos de las elecciones, han exigido la publicación de resultados. Hay que recordar que el principal asesor de Lula da Silva para temas internacionales, Celso Amorín, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, estuvo en Caracas el día de la elección y ha salido a decir que no tiene ningún elemento para respaldar los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral y ha dicho: soy amigo del César, pero soy más amigo de la verdad. Una frase lapidaria que refleja el sentir de Itamaraty. Por otro lado, tenemos a Petro, que también ha criticado de manera amplia el tema de las elecciones. Incluso se hizo público un comunicado entre Brasil y Colombia y uno entre Brasil y Estados Unidos después de una llamada de media hora entre Lula da Silva y Biden, en donde exigían claridad en los resultados. Después parece que entra México a la ecuación y México parece es el que les dice a estos dos países: vamos a lanzar un comunicado menos agresivo, más conciliador. A mí me parece tibio dadas las condiciones, pero más allá del documento que podríamos criticar porque no habla de la represión por parte del ejército o de las Fuerzas Armadas, pero sí habla de llamar a la cautela a los actores políticos y sociales. En fin, el documento yo creo que es criticable, pero lo que hay detrás de eso quizás no se ve mucho. El diario El País informa que hubo una reunión entre los líderes de estos tres países y que la intención es abrir una vía de diálogo con Nicolás Maduro para que se siente a conversar con Edmundo González, no con María Corina Machado, quien el chavismo pues no aceptaría en la mesa, pero al menos con Edmundo González. Hasta ahí me parece podría haber algún sentido, ¿no? Pero cuando se habla de que el objetivo o la propuesta de estos tres países es que se repitan las elecciones en diciembre, ahí sí me parece un despropósito total, porque existen las actas, porque ya hubo una elección, porque ya hay resultados. Y tenemos conocimiento de que los funcionarios de casilla están siendo buscados por las autoridades. Yo hablé con una amiga que fue presidenta de casilla y me dice que antes de comenzar el día de la votación les piden sus cuentas bancarias a cada uno para depositarles, de manera que tienen sus nombres, sus cuentas bancarias. Los están buscando. Pensar que dentro de 6 meses puede haber una elección pues con cierta libertad es ingenuo. La represión de parte del régimen se endurecería, lo estamos viendo. Ya lo decías, más de 1,000 detenidos, más de 20 muertos en estas protestas y pues claro que a la gente le da temor, ¿no? En estas condiciones ir a las urnas pues no sería lógico. Muy bien, digo, y me parece extremo, pero ¿hay alguna posibilidad de una intervención internacional, digo, de los Estados Unidos o de algún, no sé, de algún frente desde fuera? No se ve que eso pueda suceder en el corto plazo. Estados Unidos tiene muchos problemas actualmente, empezando por el tema de la división interna y el tema electoral de cara a las elecciones del 5 de noviembre, pero además está la guerra en Gaza y una posible expansión del conflicto, el tema de la guerra en Ucrania. No se ve que Estados Unidos tenga la intención. Desde luego que hay intereses geopolíticos en torno a Venezuela, no solamente de Estados Unidos, sino también desde luego de Rusia y China, porque se trata de un país que tiene el 25% de las reservas probadas de petróleo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, claro que se juegan intereses geopolíticos, tiene un impacto en la región porque las democracias están siendo azotadas en América Latina y pues el hecho de que una dictadura se recrudezca, de que presenciemos de cierta forma la cubanización de Venezuela, pues no es una buena noticia para la democracia latinoamericana y también por el tema del éxodo. 25% de la población venezolana ha abandonado su país, casi 8 millones de personas. Y este éxodo podría aumentar si pues finalmente Maduro se empeña en seguir en el poder. Bueno, pues Brenda, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente una lección de lo que está pasando ahora mismo. Pues sabes que esta es tu casa y más que bienvenida para hablar de otros temas. Gracias, Juan de Dios. Siempre será un placer acompañarte en tu programa. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy en El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.